Seguimos, decime, Pablo. No, mira, lo que pasó en esa audiencia que vos me decís en el juzgado de acá, jamás lo he escuchado, ¿eh? No he escuchado algo similar, ¿eh? No, 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 no No es les acá en el juzgado de acá. Yo Yo no lo que prejuzgo por los otros me juzgados lo que hagan, pero sí, sí. Es- no, es algo que a mí siempre me quedó una duda, no, ¿no? Porque, no. digo, bueno, capaz que encima que le faltaba la corbata estaría en otro estado, capaz, pienso, porque ¿cómo lo van a echar porque falte la Bueno, corbata? si está en otro estado puede ser que si no están sus mejores cabales, sí, yo le hubiera dicho lo mismo, retírese, vuelva cuando esté más fresco. Eso No, sí, no, pero encima de era hecho me ha de tener pasado gente de echar del juzgado, incluso el juzgado de paz, había una persona en estado de ebriedad que venía a hacer un trámite y molestaba al resto, justo estaba lleno de gente y quería que lo atiendan primero, estaba muy pesado, se les metía a los trámites del que estaba al lado, se metía a ver qué papeles tenés vos y le tocaba las cosas, o sea, lo terminé echando, fíjense, yo llamé a la policía, le hice seña a una que llama a la policía y lo terminé echando yo. Cuando la persona estaba recontra tranquila, recién ahí cayó la policía. Así que le dije, no, que vuelva cuando esté fresco a hacer el trámite. Ese tipo vino ese mismo día, a última hora, hecho una seda. Olvídate. Vino calladito a hacer el trámite. No, no, pero no, por falta de corbata me parece de un excesivo y formalismo. era un trabajador que tenía que defender a este hombre, y bueno, y el Obvio. trabajador se quedó sin representante. No, 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 Yo te no. digo, Es un. estábamos nosotros con los petroleros en lucha en esos años, Ah, y bueno, y no lo podíamos creer, ¿viste? Porque sí, el no. abogado, el flaco Fernández, vos decís, tanto va a ser No. que por una corbata. No, no, en Y realidad no, no suele pasar eso, no es normal eso. por eso, No. no es que entonces tienen que tener una cierta No, vestimenta, eso no es así, no, no, no es. no, tanto formalismo, no. La formalidad en un expediente es, por ejemplo, que sea suscrito con lapicera negra, por ejemplo. Ustedes no pueden firmar nada que sea con lapicera azul cuando van a hacer un trámite. Por ejemplo, ese es el formalismo como que quedó de antaño, pero no corbata. En ningún lado dice que tiene que llevar una corbata en una audiencia. No, Ah, no, no, no. ¿Sí? Es bueno, más, han ido en pantalón de buzo, de gimnasia, abogados que están haciendo otras cosas y vienen a hacer un trámite y no hay ningún inconveniente, porque no le veo lo malo, tampoco, ¿sí? Por lo general no, por lo después, general uno va más formal, ¿no? Pero no es una después les causal voy a de. recabar bien los datos para tenerlo. Porque te digo, fue un caso que nosotros no lo podíamos creer, ¿viste? Sí, el Porque mismo abogado seguramente no lo pudo creer tampoco. algo que vos decís, bueno, demasiado sucio, Sí, demasiado turbio era. tal cual, tal cual. Bueno, seguimos. La estructura de un expediente. ¿Qué sería una estructura de un expediente? Todo lo que tiene el expediente. Bien, todo lo que va a Armado. contener. Exacto, ¿sí? Se va a identificar con una numeración que es correlativa, ¿sí? Todos los expedientes que ingresan van con la numeración, la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, nunca hay un expediente en esa institución, puede ser administrativo o judicial, no va a haber dos expedientes con el mismo número. Si los hay es por un error de tipeo y se le agrega el bis, por lo general, ¿sí? Pero siempre es único el expediente en cuanto a la numeración, ¿sí? Y se va identificando obviamente en forma correlativa. Se forman cuerpos que no excedan de 200 hojas. ¿Qué son los cuerpos? Son los tomos, es como un Bien, como tomo. tomos, como si fueran tomos. Los expedientes no pueden tener más de 200 hojas. Si tienen más de 200 hojas, a partir de la 201 se forma un segundo cuerpo, ¿sí? Se ordena la formación de un segundo cuerpo y o se ata por cuerda, se ata por hilo o se guarda el primer cuerpo y se utiliza cada vez que se necesita y demás, ¿sí? Se debe foliar, dice, los documentos por orden correlativo de incorporación. ¿Esto que está diciendo? ¿Qué es foliar? Es sellar y con un número. Es numerar, en realidad. Numerarla cada hoja. Enumerar hoja por hoja en orden correlativo también, por orden De trámite, de incorporación. de incorporación.
¿sí? Del tiempo. De abajo para arriba. ¿Cómo? No, que yo siempre me confundía con eso, me entraba la duda y siempre es de abajo, la 1, a lo que vas incorporando para arriba, para que no saquen papeles o pongan nuevos. Exacto, ese es el objetivo de foliar, exacto, ¿sí? Y si hay un error, se tiene que ordenar por la autoridad administrativa o el juez, ¿sí? A refoliar, a la refoliatura, advirtiéndose que existe un error, bueno, procédase a refoliar el expediente a partir De la foja 10. 10, sí, por ejemplo, ¿sí? Sí. Cuando haya documentación, dice que no puede agregarse al expediente. ¿Por qué hay documentación que no se puede agregar al expediente? Por ejemplo, Porque son copias. un O libro, algo que un presente. libro de actas, por ejemplo, no lo vamos a poder agregar al expediente porque lo tenemos que romper. ¿Se entiende? Claro. Alguna documentación, alguna documental, ¿sí? Ah, Que se ofrezca, ¿sí? Se va a anexar al expediente por cuerda. También se va a foliar y se va a foliar y numerar en forma independiente, ¿sí? Eso es obvio. Si bien cuando se forman diferentes cuerpos no es que el segundo cuerpo empieza desde la foja 1, sino que empieza desde la 201, ¿sí? En este caso, como es un accesorio al expediente, se va a foliar en forma aparte, no es que va a continuar con la foliatura del expediente, con la numeración que tiene el expediente, ¿sí? ¿Se entiende o más o menos? Sí. Bien, ese libro que yo les dije como de ejemplo, se tiene que foliar desde el 1 hasta donde termina, pero no va no continúa el orden correlativo del expediente, ¿sí? Bien. Dice, los desgloses podrán solicitarse verbalmente y se harán bajo constancia. ¿Qué es un desglose? Desarmarlo. ¿Estamos de acuerdo? Desarmarlo. sí, Quitar. desglosar es Desarmar. ir Por desarmando. ejemplo, O revisar. Cuando Para tenés que revisar. revisar para buscar documentación. un documento, para sacar una copia. Ujú. no, para sacar una copia, lo que no es necesario ordenar el desglose y demás. Es para algo que se va a sacar y que no va a volver a incorporarse en el expediente, ¿sí? Ah, Claro, por ejemplo, Documentación original, una partida de nacimiento, por ejemplo, la tenés que presentar y ordenás el desglose, presentás la copia y pedís que el desglose, que te lo saquen y que te devuelvan el documento. O un cheque. Los cheques originales por lo general se ponen cuando son ejecutivos y eso, y hay cheques o hay pagarés, ¿sí? Lo que se hace, se guarda ese documento original, que es el documento base de la acción, en una caja de seguridad, en una reserva, ¿sí? Porque si se pierde ese expediente llevando y trayéndolo, se pierde ese documento fundamental. Sobre eso se basa el proceso, ¿sí? Bien. Y se tiene que dejar constancia siempre. Incluso se deja una hoja, como acuérdense que va todo foliado, se deja si se va a sacar algo, se deja una hoja en blanco y se pone, corresponde al desglose de fojas tal, conforme el ordenado a fojas tal. profesora, por ejemplo, nosotros ¿Bien? cuando trabajamos, bueno, yo trabajaba en contaduría en Persia y le sacaban fotocopia al cheque. Claro, bueno, pero es una forma y lo Ponían reservaban en la caja de la seguridad, foja. es lo que te digo. Claro, y lo guardaban o por ahí lo usan mucho cuando hacen las licitaciones igual. Ujú, claro. Bueno, en el juzgado lo que se hace, ya se arma la hoja de desglose. Y el mismo juez, como sabés que en el mismo proveído vas a ordenar que se desglose, no es que agregás el pagaré y lo sacás y demás, ya sabés ¿No? que va en una reserva. Pero esa formalidad de poner la hoja que corresponde del desglose y demás tiene que estar en el expediente, ¿sí? Dice, cuando se inicie un expediente o trámite con fojas desglosadas, estas serán precedidas de una nota con la mención de las actuaciones de la que proceden la cantidad de fojas con la que se inicia el nuevo y las razones que dice ha habido para hacerlo. Es lo que yo les dije, corresponde a la foja número tal, desglose de fojas tal, conforme lo ordenado a fojas tal, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Vieron que en feriado están más despiertas?
Vamos a aplicar todo, vamos a seguir así, ¿eh? No, mentira. Bien, seguimos. Oficio y colaboración entre dependencias administrativas, dice el artículo 14. Si para sustanciar las actuaciones, ¿qué es una sustanciación? ¿Qué es sustanciar las actuaciones? Fundamentar. ¿Cómo? Para fundamentar. Parecido. Para recopilar información. Exacto, para investigar, para hacer las actuaciones, ¿sí? Para proseguir con las actuaciones, ¿bien? Sustanciar es hacer el procedimiento, continuar con el procedimiento, ¿bien? Si para sustanciar las actuaciones se necesitaren datos o informes de terceros o de otros órganos administrativos, se los podrá solicitar directamente o mediante oficio, que es lo que se dejará constancia en el expediente. Por ejemplo, directamente puede ser la autoridad administrativa, atento a que, no sé, se requiere de la Secretaría de Medio Ambiente tal documentación, notifíquese al señor director tal para que presente tal cosa. Se notifica en el expediente y presenta la documentación que se necesita. O bien se emite un oficio. Atento a que se necesita tal documentación de la Secretaría de Medio Ambiente, bueno, ofíciese o líbrese oficio a la Secretaría a fin de que informe tal cosa o que presente tal otra. ¿Bien? Todo esto se va a dejar constancia en el expediente. Obviamente, tiene que haber una orden. ¿Sí? A tales efectos, dice, las dependencias de la administración, cualquiera sea su situación jerárquica, quedan obligadas a prestar su colaboración permanente y recíproca. ¿Sí? ¿Qué significa? En criollo, que se tienen que ayudar. Tienen que colaborar entre todas. Exacto, que se te están pidiendo que no demores, que no des vuelta. De colaborar. Exacto, ¿sí? Bien, la formalidad de los escritos. Deben ser escritos a máquina, dice. Fíjense de qué año es, oriéntense de qué año es, y que obviamente tiene sus leyes modificatorias, pero bueno. Deben ser escritos a máquina, en idioma nacional, identificándoles que el expediente, cada escrito que presenta un abogado o una parte, tiene que identificar a qué expediente. Por lo general se pone como una carátula arriba. Expediente o autos, fulano contra mengano, sobre tal, expediente número tal, ¿sí? Cada escrito tiene que estar suscrito, firmado, por la parte que lo va a presentar, sus patrocinantes o apoderados, ¿sí? Los patrocinantes legales, ¿qué diferencia hay entre un patrocinante legal y un apoderado? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me enseña? Para el abogado tiene que ser, No, para el el patrocinante apoderado. legal tiene que ser abogado. ¿Y el apoderado no es el abogado? No, para mí No, el apoderado no necesariamente es tiene que ser. El apoderado es un abogado igual, pero del mismo estudio jurídico. No. Es un representante legal, no litiga. ¿Cómo que no litiga? Si es representante legal, tiene que litigar. El apoderado, Pero digo es yo. pero El apoderado. Bien. No tiene ¿De dónde deviene apoderado? ¿De qué viene? Le da el poder. De poder. Exacto. ¿Y el patrocinante legal? ¿Qué significa? El que te asesora legalmente. ¿Bien? ¿Y no había ofrecido un terreno a la Amelia que no había que comprar un terreno allá, Alberto? Partimos de la base que ambos van a ser abogados. Samila, creo que se escucha... Eso había dicho. Ah, bueno, pero también quiere que le regalen, no sé si acá nadie me regala nada, ¿es verdad? Menos allá. Menos allá. O sea, ellos sí quieren ir a vivir para la cordillera. Se quieren ir a vivir allá. Bien. A ver, partimos de la base de que ambos van a ser abogados, ¿sí? Ambos se tratan de ser de abogados. Uno es el patrocinante legal, ¿quién es? Es el asesor legal, y el otro es el apoderado. Lo que cambia es que justamente el apoderado tiene un poder firmado por la persona que lo va a representar. Entonces, cuando no tiene poder, es patrocinante legal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos presentás un escrito, Anabel es actora y presenta un escrito, y no tiene apoderado, sino que tiene patrocinante legal,
¿sí? El escrito tiene que estar firmado por Anabel y por su abogado. Siempre tiene que llevar firma de abogado, por lo general, ¿sí? En cambio, si Anabel tiene apoderado y no patrocinante legal, ¿qué pasa? Solo Anabel, Falta que ella firme. Firma el abogado solamente. el abogado, nada más, el porque representante. Anabel le firmó un poder y este poder es presentado en el expediente, entonces todo lo que el abogado diga es el nombre y en representación de Anabel. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia hay con el apoderado y la carta poder? No, es que el apoderado es la persona y la carta poder es el documento que le va a dar poder a esa persona, ese apoderado. ¿Se entiende? Sí. La carta poder es el documento que por lo general se hace por escritura pública, mediante escribano, ¿sí? En el cual vos le otorgás el poder, la facultad al abogado o a otra persona para que realice ciertos actos. O un poder general que vos que le admita que esa persona te pueda hasta cobrar, todo, ¿sí? Ese es el apoderado. Y la carta poder justamente es el documento que va a tener ese poder. Y en eso, la carta poder, profe, o el poder en general son dos cosas diferentes también, ¿no? Para casos diferentes. No, en realidad la carta poder es, por ejemplo, la carta poder no la realiza el escribano, en cambio el poder general para juicios es un instrumento público realizado por escribano, pero ambos son instrumentos públicos. Se puede hacer una carta poder y firmarla ante el funcionario, por ejemplo, ante la autoridad administrativa en la cual se va a iniciar el expediente, sin necesidad de firmar una escritura pública por escribano, ¿se entiende? Es eso, estamos hablando de ambos, es un documento público, uno está hecho por escritura pública por escribano, que puede ser hasta más amplio, y la carta poder es como, es un documento en el cual o lo presentás y lo tomás, le da validez ante la autoridad administrativa o juez que te va a tener este procedimiento administrativo, o, por ejemplo, por juzgado de paz. En el juzgado de paz se pueden firmar algunas, no todas cartas poderes, porque como hay escribano, ¿sí? Algunas cuestiones se pueden hacer firmar en carta poder. Se pueden hacer una carta poder y que certifique la firma el juez de paz, ¿sí? Pero estamos hablando relativamente de lo mismo. Son distintas palabras porque son distintas las formalidades, pero lo mismo. Es un poder en definitiva, ¿sí? Entonces, patrocinante legal es la persona que va a asesorar, es el asesor legal que no tiene poder. Entonces tiene que firmarlo la parte y le da el aval este patrocinante legal. Y si es apoderado, firma directamente el abogado. ¿Bien? Por eso cuando hay algún trámite o algún juicio o algo, si les hacen hacer un poder es para eso, es para que no tengan que cada escrito, cada cosa que tengan que presentar, que las tengan que andar llamando diciendo, vení, firmame, necesito esto, ¿sí? Ya con eso se olvidan y el abogado sigue la causa y no te va, no necesita que vos le firmes nada más, ¿sí? Bien, y hay que tener cuidado hasta dónde la extensión de ese poder, también, porque hay poderes que te permiten cobrar el nombre de representación de. Yo no sé si le daría el poder para que me cobren, ¿sí? No, yo una vez hice un poder, pero se limitaba hasta el cobro, digamos. El cobro no salía a nombre de mi abogado, sino a nombre tuyo. Sí. Exacto, tal cual. Bien, seguimos. El escrito que promueve la iniciación del expediente debe contener nombre y apellido, el domicilio real y el constituido. ¿Cuál es el domicilio real y el constituido? ¿Qué cambia? ¿Qué es un domicilio real y un domicilio constituido? ¿Puede ser que sea el domicilio real el que figura en el documento y el constituido donde vivís o no? Al revés. ¿Al revés? ¿Al revés? No, el constituido es donde está el estudio jurídico. Eso te iba a decir. El estudio del abogado, el constituido. Bueno, por lo general suele la dirección del abogado. Es donde está el estudio de los abogados y el otro domicilio es donde vos vivís.
¿Quién me está Permanente hablando? legal. ¿Quién está hablando Yo, ahí? Flavia. Ah, ¿cómo te va? Ahora sí. Bien, porque no te Yo, veo. Flavia. Sí, ahí estamos. Bien, exacto. Ah. Por lo general concuerda con, dice, con el estudio de abogado. El domicilio real es donde vive la persona. Puede coincidir o no con el documento. ¿Sí? El Claro. domicilio real es donde efectivamente la persona se encuentra. Y el domicilio constituido es aquel al que se va a notificar para todos los efectos legales de este proceso, de este expediente, se va a informar en ese domicilio constituido. ¿Sí? Tienen la obligación de tener un domicilio constituido. Si no, ¿qué pasa? Hay ciertas cuestiones procesales en las que se tiene que notificar el domicilio real, pero por lo general después todas las demás van al constituido. ¿Qué pasa si no se denuncia domicilio constituido? ¿Qué creen ustedes que pasa? Nunca le llegan las notificaciones. Entonces eso va atrasando los procesos, ¿o no? Bien, No lo eso es lo que notifican. ella dice. ¿Quién opina lo mismo que Priscila? ¿O diferente? ¿Qué pasa cuando no se denuncia domicilio constituido? ¿Qué Y es un piensan? incumplimiento. Y no estaría asegurando la No. comunicación. Es un incumplimiento que hace el abogado. ¿Y quién más? No, para mí llegan todas las notificaciones al domicilio del apoderado. Pero si no constituyó domicilio. Ninguno hay de los dos, constituido. ni el abogado ni el Está el domicilio real, pero no el domicilio constituido. ¿Qué pasa? ¿Y debe llegar al domicilio Ya, real? domicilio real. ¿En el juzgado? No, al real. porque hay ciertos actos procesales en los que se necesita notificar en el domicilio real, pero en los demás en el constituido. ¿Qué pasa si no denuncia un domicilio constituido? Escuchen esta, chachán, chachán. Se busca la policía. considera notificado por Ministerio de la Ley. Esto nunca no la tenían. Ah. Y se notifican los días ¿Mandan de al boletín nota. oficial? No, ahora les explico. La notificación por Ministerio de la Ley, esto para que ustedes sepan, ¿sí? Porque acá estamos excediendo, pero yo para que ustedes vean y entiendan de qué se trata cada cosa y cuál es el efecto, ¿sí? A ver, se notifica por Ministerio de la Ley. ¿Qué significa? Hay días de nota, que se llaman los días de nota, son aquellos días en los que si ese abogado no se notifica, no tiene domicilio constituido y demás, los días de nota son los martes y los jueves. Martes y viernes, perdón, miento. Martes y viernes. Entonces, si una intimación se lo intima para que haga tal cosa y esta persona no denunció el domicilio constituido, dijimos que se va a notificar por Ministerio de la Ley. ¿Y cómo se notifican por Ministerio de la Ley? En los días de nota, los martes y los viernes. Si la resolución esta, que lo intima por 3 días para que cumpla algo, salió el miércoles, el viernes empieza a correr el plazo de 3 días y no hay notificación alguna porque no tenemos domicilio constituido. Entonces, por el simple paso de ese tiempo, contabilizando en los días de nota, ya directamente ya queda debidamente notificado. ¿Se entiende? Es un lío, pero ¿lo entienden? Sí. Sí. Pero si no está notificado, ¿cómo? Es que en realidad se considera notificado te haces por cargo? Ministerio, O sea, es que se considera notificado por el Ministerio de la Ley, porque vos tenés la obligación de denunciar un domicilio constituido. Si vos no lo haces, la responsabilidad es tuya. Entonces, ¿qué te queda como abogado? Tenés que ir todos los días de nota, los martes y los viernes, para ver si tenés algo para que te notifiquen. Ah, está bien, ahí lo entendí. Porque a partir de ahí te Ah. empieza a correr el plazo. ¿Se entiende? Por eso les digo, ustedes pregunten. No es que se congela el expediente, como dijo Pri, que decía que no podíamos seguir porque no tenemos cómo notificar. No, ¿bien? El expediente continúa, pero es bajo la responsabilidad de la parte que no denunció el domicilio constituido. Por eso se dice por Ministerio de la Ley, como que es
A ver, es por el simple, es como una notificación tácita, por el simple hecho de que empieza a correr los días de nota, ya está. ¿Sí? Profe, y usted como abogada tiene que entrar ahí a esa página todos los martes y los viernes por las dudas. ¿Qué página? La que dice usted, la del Ministerio de Ley. la del ministerio. En el Ministerio de Ley no existe una página, no es un lugar donde se publica ni un boletín oficial. Es como una notificación tácita, Pri. Es como que si el abogado no viene y pregunta por el expediente en el lugar donde está siendo tramitado el expediente, ¿sí? No viene y no pregunta y pasa el tiempo, ya está, se considera que está notificado. Y empieza a correr en los días, a partir del primer día de nota, los que son los martes y los viernes. Se llaman día de nota así, ¿sí? Entonces, si a vos te intiman vos sos el abogado y te intiman por 3 días, el proveedor salió el viernes, o sea que te va a empezar a notificar a partir del martes, del primer día de nota siguiente, ¿sí? Tenés martes, miércoles, jueves. Si vos el viernes vos no cumplís con lo que se te intima, listo, perdiste. Sí. Te baja, estás bajo percibimiento de lo que te diga en esa intimación, en ese ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Pero como vos no denunciaste domicilio, tenés que ir todos los días de nota por las dudas de que haya algo, ¿sí? Por lo general esto no sucede, salvo que, por ejemplo, esto ocurre cuando tenemos un abogado y ese abogado es de otro lado y no tiene un abogado conocido, porque el domicilio real y constituido tiene que ser dentro del ejido urbano de donde se tramita el expediente, ¿se entiende? Entonces, el abogado es de otro lado, por ejemplo es de Caleta y no tiene ningún abogado conocido o amigo o nadie que le diera como domicilio constituido, para poner un domicilio constituido, pasa eso. Entonces tiene que viajar y venir todos los martes y los viernes para ver si hay algo. ¿Sí? Profe, Sí. consulta, ¿no se le puede comunicar al domicilio real? No. Los trámites, el domicilio real, en los códigos de procedimiento está bien claro qué cosas se notifican en los domicilios reales y qué cosas van al constituido. Por lo general te dice qué es lo que va al domicilio real y todo lo que va al constituido se toma como por defecto, ¿sí? Hay hay cuestiones, por ejemplo, obviamente la demanda, ¿sí? Tiene que ir al real. ¿Por qué? Porque no hay ningún constituido, no hay ninguna persona que todavía se presentó en el juicio. ¿Sí? El demandado no se presentó, se va a enterar de que le iniciaron un juicio. Entonces eso va al domicilio sí o sí real. Hay cuestiones que siempre, o por ejemplo, la absolución de posiciones. A ver, esto es complicado, por eso no les quería enrollar, pero bueno, les doy un ejemplo. La absolución de posiciones es una prueba en las cuales una parte le pide a la otra que diga si es cierto o no es cierto, ¿sí? Entonces, bueno, es una prueba más a producirse, que la tiene que hacer una de las partes que se la pide a la contraria, ¿bien? Entonces, cuando piden eso, y para la fecha que se fija para hacer es como una audiencia testimonial, pero te están diciendo que si es cierto o no es cierto lo que vos estás diciendo, porque sos parte, no sos testigo, ¿entiendes? Es complicado explicarlo. Y, por ejemplo, cuando se la cita para la absolución de posiciones, esa citación tiene que ir al real, no tiene que ir al constituido, porque se la tiene que notificar esa persona, a la parte. Por más que tenga domicilio constituido, eso se tiene que notificar en el real. Hay poquitas cosas que se tienen que notificar al real una vez que está el domicilio constituido, ¿sí? Todo lo demás va al constituido. Y no se puede suplir uno por otro, ¿bien? Sí, profe. Bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Complicado? ¿Fácil? Complicado si les tiro así, pero así explicado creo que vamos bien. Por eso vamos lento. ¿Y por qué razón no dan el domicilio? ¿Por descuido o por...?
No, es lo que te dije, Agos. O puede ser que no se hayan advertido, en realidad no creo que en un escrito omitas. Pero sí. No adviertas, ¿sí? Pero puede ser algo que vos seas un abogado de otro lado, que el trámite esté iniciado acá en Pego Truncado, que vos vivas en Caleta Olivia y que no tengas a nadie conocido en Truncado, ¿se entiende? Al que vos puedas fijar ese domicilio constituido. Porque no tiene que ser el mismo que el real de la parte. Pero es muy raro que pase eso. Antes se veía más porque los abogados por lo general iban siempre. Entonces ahora es como que están yendo más esporádico y con eso ya se relajan de que si no les notifican nada, bueno, cada tanto van y revisan el expediente y nada más. Pero puede ser por eso, una cuestión de que no tenga a dónde constituirlo. ¿Se entiende? ¿Y el constituido tiene que ser sí un estudio de abogado, profe, sí o sí? No, no es necesario. No. El constituido es... Por eso les dije que por lo general suele ser el estudio de abogado, pero no es que es una obligación que sea un estudio de abogado. Puede ser que Agostina denuncie como constituido mi casa, por ejemplo. Entonces a todos los efectos legales de ese expediente me va a llegar a mí la notificación de las cosas. Ha pasado que hay abogados que tienen amigos que no son abogados, ¿sí? Y que les llega la notificación a la casa. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Los hechos, ¿quedó claro más o menos? Sí. No, está bien. Bien. Los hechos y derechos, ¿qué significa? La situación que uno va a escribir, va a redactar, va a anunciar en ese escrito, y el derecho en el cual lo vamos a respaldar. Vamos a pedir algo, lo tenemos que explicar y lo tenemos que fundar en derecho, ¿sí? Tenemos también el ofrecimiento de las pruebas, tenemos que probar lo que decimos y lo que fundamos en derecho, lo tenemos que probar. Y el petitorio es lo que en definitiva le vamos a pedir a la autoridad que va a resolver, lo que queremos que resuelva, ¿sí? Y tiene que llevar, obviamente, volvemos a lo mismo, la firma del interesado, del patrocinante legal o apoderado. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la firma del interesado, patrocinante legal y apoderado? Sí. Bien. Bien. ¿Cómo estamos? Bien. La firma a ruego. ¿Qué es una firma a ruego? ¿Lo han escuchado? ¿Nada? Las caras me dicen que no. No. Tengo tres Que caras lo ruegan, que lo... que me dicen que no. Agostina, Cristina y Flavia no lo saben. Le ruegan que lo firme. Por favor, firmámelo. No, no es así. Cuando una Me suena persona no puede oruga. firmar. Porfis, no es porfis. No. A ver, es cuando una persona no puede firmar por alguna situación, ¿sí? Cuando un escrito dice fuera suscripto a ruego por no poder o no saber hacerlo, Priscila no sabe firmar, ¿sí? Entonces... ¿Porque no sabe escribir o...? Porque no sabe firmar, exacto, porque no sabe escribir o porque no sé, porque no sabe leer, ¿sí? La persona que va a firmar a ruego justamente es una persona que le va a dar fe de esa situación, ¿sí? De lo que está de lo que Priscila le va a poner en conocimiento a Priscila de lo que esta persona va a firmar en su nombre, ¿sí? Dice la autoridad administrativa lo hará constar, así como el nombre del firmante y también que fue autorizado en su presencia. Yo les cuento una anécdota. Yo tuve que llamar en una audiencia que a mí siempre, yo con la genialidad de siempre me mandaban al muere a mí en esas cosas raras iba yo. Vos que podés, vos que sabés, vos que fijate. Bueno, tuve que a un sordo mudo le tuve que explicar lo que le estaba pidiendo a la mujer en alimentos. Y no tenía ni idea de nada. Le hice la torta, la porción, que le pedían un 25%, le hice el dibujito. ¿Y cómo
cómo yo me iba a saber, iba en definitiva a receptar él lo que yo le estaba diciendo. Bueno, en definitiva lo pude hacer y entendió y aprendió y demás. Así que genial, pero eso, por ejemplo, sería explicarle una situación de algo que, o por ejemplo, en la comunidad zíngara suele ser que no saben leer. Entonces vienen a hacer un trámite que se le pide y tiene, en el caso del juzgado de paz no se hace firma ruego, sino que o se le toma el dígito pulgar, ¿sí? O se le toma el dígito pulgar y 2 testigos dan fe de lo que dicen, de lo que se dice, ¿sí? O la autoridad administrativa, que en el caso, yo soy secretaria del juzgado de paz, así que como secretaria, como funcionaria, yo les explico y les digo qué es lo que van a firmar, y yo doy fe que se lo estoy diciendo, y dejo constancia en el documento que estamos haciendo, se deja constancia de esto, que el funcionario le está leyendo, a viva voz, le explica qué es lo que está firmando, ¿sí? Eso es. Dice, la autoridad administrativa lo hará constar, va a hacer constar que tal persona va a firmar a ruego, así como el nombre del firmante y también que fue autorizado en su presencia. Por lo general es una persona conocida, un afín de esa persona, ¿sí? Que no puede firmar, es un pariente, un amigo, la persona que es más afín a ella, que le va a explicar cuál es el trámite y demás, ¿sí? Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado, es lo que yo les dije, el funcionario procederá a darle lectura y a certificar, ¿sí? Que éste conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia, es lo que yo les dije. A viva voz se le explica a la persona qué es lo que va a firmar, si le entiende, tras procurar que entienda, ¿sí? Lo que está haciendo, y se deja constancia, se estampa el dígito pulgar y se firma, ¿sí? ¿Más o menos se entiende? Sí. ¿Dudas? Bien. No. Ratificación de la firma, dice. ¿Se acuerdan que hablamos de ratificar, de rectificar? Por eso yo les hice repasar esos términos que se usan mucho. Dice, en caso de dudas sobre la autenticidad de una firma, podrá la autoridad administrativa llamar al interesado para que en su presencia y previa justificación de su identificación ratifique la firma o el contenido del escrito. Si el citado negare la firma, ¿esto qué significa? Cuando hay dudas de que la firma que está inserta en ese escrito realmente la firmó la persona, y créanme que ha pasado. Por ejemplo, en sucesiones, cuando van a transmitir algún bien y le enganchan una firma que vos decís, será de esa persona que antes firmó y no es esa firma, ¿sí? Entonces, para sacarnos las dudas, se lo puede citar a la persona para que ratifique. ¿Y qué era ratificar? Confirmar. Confirmar. Es decir, Confirmar la sí, firma. esta es mi firma, lo firmé yo en ese escrito, ¿sí? Sí. Bien. Si el citado se negare la firma, o el escrito decir, no, esto no lo firmé, ¿sí? O no va a la citación de ratificación, o el citado personalmente por segunda vez no compareciere, se tendrá el escrito por no presentado. Ante la duda, y no se puede ratificar esa firma, ese escrito se toma como no presentado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea que, Profe, pregunta, ¿hay que